Le pregunté a la IA. ¿Cuándo es mi fecha de muerte? La IA se detuvo por un minuto, respondió. Hoy a las 3 de la madrugada. Me reí. ¿Acaso voy a enfermar de repente o se incendiará mi casa? La IA se atascó de nuevo y luego generó una imagen ridícula. Era un oso negro con sierras eléctricas atadas a sus patas delanteras. Pero sus rasgos faciales estaban extremadamente distorsionados. Parece que no es un oso, en el sentido real de la palabra. De repente, la pantalla de mi computadora se volvió roja y la IA no dejaba de enviarme mensajes. Advertencia, advertencia, viene. Clic. Fuera de la habitación se escuchó el sonido del ascensor. El sonido repentino me hizo sentir un nudo en el corazón. Me apresuré a acercarme a la puerta y miré por la mirilla. Afuera está todo oscuro, no hay nada. Escuché con atención y oí pasos pesados. Ese sonido era completamente diferente al de los humanos. Como si algo enorme y pesado se estuviera moviendo poco a poco. Cada vez que el pie toca el suelo, debería ser un sonido absolutamente pesado de pum pum. Pero también parecía estar envuelto en pelo, por lo que la voz sonaba un poco apagada. Tomé un respiro frío. ¿Acaso la IA realmente predijo correctamente? ¿Hay un oso afuera? Respiré profundamente e intenté calmar mi mente para no entrar en pánico. Pegué mi oreja firmemente contra la puerta de la habitación. El sonido exterior desapareció. 30 segundos después, apareció un sonido agudo que hacía rechinar los dientes. Es como el sonido de rascar una pizarra de vidrio con las uñas en la escuela. Pero ese sonido era más fuerte que el que emite un ser humano. Duró 2 o 3 segundos, luego el sonido desapareció. No me atreví a demorarme y llamé a la policía de inmediato. Mi voz temblaba. Policía, en el pasillo de mi casa, parece que ha entrado una bestia feroz. Podría ser un oso. Colgué el teléfono y fui inmediatamente a la cocina, donde encontré un cuchillo de cocina. En el momento crucial, quizás pueda salvar una vida. En menos de 5 minutos, escuché las sirenas afuera. Cuando el coche de policía estaba a punto de llegar al edificio, la sirena se apagó. Vi desde la ventana del piso de arriba que 7 u 8 policías con escudos antidisturbios entraban rápidamente en el edificio residencial. Los policías de abajo usaron el altavoz para transmitir un anuncio. Por favor, los residentes no abran las puertas, se sospecha la presencia de una bestia feroz en la vivienda. La policía está realizando una captura. El horario de apertura se anunciará más tarde. Todo el edificio de apartamentos se animó. Muchos residentes envían mensajes en el grupo de propietarios. La mayoría de la gente no entendía nada e incluso se quejaba, diciendo que ya era muy tarde y no los dejaban dormir. Aproximadamente 20 minutos después, llamaron a mi puerta. Abrí la puerta y un policía entró, haciendo un saludo. Señor, fue usted quien reportó el caso, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Sí, escuché los pasos de un animal grande y el sonido de garras arañando algo. Después de escuchar mi descripción detallada, volvieron a buscar en todo el edificio. Incluso el pozo del ascensor y la pared exterior fueron registrados. Finalmente, la policía indicó que no encontraron el gran animal que mencioné. También se pusieron en contacto con el zoológico cercano. El administrador de guardia indicó que no se había perdido ningún animal grande. Cuando la policía se iba, grité. Oye, ¿podrías venir a echar un vistazo a mi computadora? El policía me siguió con curiosidad hasta el frente de la computadora. La respuesta de la IA se muestra en la pantalla. El policía frunció el ceño y me dijo que el sistema de IA aún no es perfecto, principalmente porque proporciona respuestas basadas en la recuperación de información de la red. Así que no hay que preocuparse por las respuestas que da la IA. Es muy probable que el sistema tenga una vulnerabilidad, por eso da esa respuesta. La policía no creyó que yo hubiera hecho una falsa denuncia. Antes de irse, emitieron un mensaje por la radio informando a los residentes que ya estaban a salvo. Mi vecino de al lado de repente me mencionó en el grupo de propietarios. No andes todo el día sospechando y viendo fantasmas, si tú no duermes, nosotros sí queremos dormir. Muchas personas también me culpan. Pero no encontré al oso, solo pude quedarme en silencio. Cuanto más lo pienso, más me enfado y decido cerrar la interfaz de IA. Pero después de hacer clic varias veces, la interfaz de IA no se pudo cerrar. Cuando quería reiniciar la computadora, de repente apareció una frase en la interfaz de IA. La verdad a menudo solo la conocen unos pocos. Después de que la computadora se apagó y reinició,
La interfaz de IA apareció de inmediato. La IA sugiere constantemente. La verdad a menudo solo la conocen unos pocos. Simplemente abrí el juego y cubrí la interfaz de IA. Jugué un rato y finalmente mi estado de ánimo se calmó un poco. Estoy listo para seguir jugando y olvidar este asunto por completo. La IA apareció de nuevo, y de manera extraña, surgió una nueva respuesta en ella. La respuesta escrita era la ruta de escape. Me hizo salir del edificio de apartamentos de inmediato y luego esconderme en el garaje subterráneo primero. 10 minutos, luego sal del estacionamiento subterráneo y busca un auto para irte. Oculté furiosamente la página de IA y volví a abrir el juego. El mecanismo de emparejamiento parecía extremadamente largo, comencé a sentir inquietud interior. Esa página de IA parece tener una especie de magia que siempre me hace querer abrirla. 5 minutos han pasado y el emparejamiento aún no se ha completado. Maldije en voz alta. Este maldito juego se va a la mierda. Acabo de terminar de regañar y mi juego de computadora se cerró forzosamente. Un cuadro de diálogo de IA de color carmesí apareció. Llegó. Estoy completamente al límite, repitiendo groserías sin parar. Agoté todos los métodos, pero no pude eliminar la interfaz de IA. Llamé al servicio postventa de la computadora. Pero era demasiado tarde y el servicio postventa no atendió el teléfono. Estaba a punto de desconectar la energía cuando de repente llegó un mensaje en el grupo de propietarios. La chica del 401 dijo: ¿Habrá entrado alguien malo en nuestro edificio? Esta frase despertó el interés de todos. El hermano mayor de 302 respondió: ¿Qué pasa? Hermana, tu cuñada no está en casa, si tienes miedo, tu hermano mayor puede acompañarte. Los demás también hablaban alborotadamente, y muchos insultaban al hermano mayor del 302 por ser descarado. Las chicas de 401 describieron la situación en ese momento. Alguien acaba de golpear la puerta, el sonido fue muy fuerte. Cuando fui a ver, el pasillo estaba oscuro y no se podía ver nada. Pero la puerta de mi casa está abollada. Yo, una chica sola en casa, no me atrevo a mirar lo que pasa afuera. La niña tomó una foto de la puerta de la habitación. En el interior apareció una ligera depresión, aunque es difícil de notar si no se mira con atención. En el grupo se hablaba de todo un poco, pensaban que podría ser un borracho. Pero lo que todos no entienden es que las puertas blindadas de hoy en día son muy resistentes. Es difícil hacer una abolladura en la puerta con fuerza humana. El interior está hundido, el hundimiento exterior es definitivamente mayor. También se especuló si algo pesado había chocado. Pero ahora son las 11:30 de la noche. La mudanza no será en este momento. Empiezo a creer un poco en lo que dice la IA. Según mi análisis, el contenido de la IA debería ser la integración de grandes datos. ¿Y si realmente hay un oso? De repente, pensé en una falla. La policía dijo que investigó el zoológico cercano y confirmó que no se habían perdido animales feroces. ¿Pero qué pasa si hay un circo cerca? En la imagen de IA, es un oso pardo con una sierra eléctrica atada a su pata delantera. Si es un nuevo programa desarrollado por el circo. Respondí en el grupo. ¿Es posible que sea realmente una bestia grande? La gente en el grupo me despreció. ¿Estás loco? Tú fuiste el que acaba de llamar a la policía. Creo que estás mal de la cabeza, esto es una zona residencial, ¿cómo podría haber bestias salvajes? Me sentí un poco desesperado, así que mencioné al señor de seguridad. Señor, revise las cámaras, puede que haya entrado alguien malo. Sin embargo, los segundos pasaban uno a uno, y el señor de seguridad no respondía a mi mensaje. El hombre del 403 maldijo. Este señor siempre se duerme en el trabajo, no se puede contar con él. Será mejor que baje a echar un vistazo. 103 personas respondieron de inmediato. No vayas, podría haber algo realmente extraño. ¿Qué pasa? Las personas en el grupo de propietarios comenzaron a hacer preguntas. 103 reprodujo un audio en el que el sonido no era muy claro. Pero se podían escuchar vagamente sonidos de arañazos y pasos. Casi exactamente igual a lo que dije cuando llamé a la policía. La gente en el grupo también entró en pánico y acudió a mí para verificar. Respondo. De hecho, es bastante similar al sonido que escuché antes. Pero la policía dijo que ya se había confirmado que no había animales grandes escapados de los zoológicos cercanos. La chica del 401 tenía un tono de voz lloroso. Ya llamé a la policía, dijeron que vendrán de inmediato.
Todos se sintieron mucho más tranquilos. El coche de policía llegó de nuevo. Ya se había realizado un registro anteriormente, por lo que esta vez solo llegaron 2 policías. Recorrieron el edificio, pero no encontraron nada. La puerta de la habitación 401 tiene una abolladura, pero no se puede ver qué la causó. Después de confirmar el asunto de la intervención policial con la chica del 401, la policía también se fue. Todos se tranquilizaron un poco. Pero siempre siento que algo no está bien. Principalmente es la abolladura en la puerta de la habitación 401. Realmente no hay nadie que se mude en medio de la noche. ¿Pero qué cosa podría causar una abolladura en la puerta? Si realmente hubiera una bestia grande, ¿por qué no la habrían descubierto la policía? Después de 2 alarmas consecutivas, todos también relajaron su vigilancia. Aunque la policía les dijo a todos que podían contactarlos si tenían problemas, si llamaban a la policía 3 veces seguidas, no pasaba nada. Es difícil no ser considerado como una falsa alarma. Creo que el señor de seguridad es el punto de ruptura más importante. Afortunadamente, llamé directamente al teléfono del señor de seguridad. El timbre de voz sonó hasta que se detuvo naturalmente, y el señor de seguridad no lo contestó. Fruncí el ceño. No poder ver un mensaje es una cosa, pero ¿cómo es posible que tampoco conteste el teléfono? Si fue para silenciar, entonces el señor de seguridad fue muy irresponsable. Volví a mencionar al tío de seguridad más de 10 veces seguidas en el grupo. La gente en el grupo empezó a insultarme. ¿Vas a terminar alguna vez en medio de la noche? Si no duermes, los demás necesitan dormir. Respondí directamente. ¿Eres idiota? ¿No te das cuenta de que algo está mal? El señor de seguridad, por más que le guste dormir, si lo mencionas así, ¿cómo no va a aparecer? Una parte del grupo cree que lo que digo tiene sentido y también comienza a arroba. Decenas de mensajes no lograron despertar al vigilante. También hay personas como yo que llaman. Ellos hablan en el grupo. Hice una llamada, pero nadie contestó. ¿De verdad le habrá pasado algo al señor guardia de seguridad? Estoy pensando que es un hecho seguro que el señor de seguridad tuvo un accidente. Pero no sé si es un malvado o una bestia feroz. Si soy una mala persona, aunque me quede en casa, no podrá hacerme nada. Pero si es una bestia feroz, eso ya es otra cosa. La IA saltó de nuevo a esa imagen en este momento. Un oso pardo con sierras eléctricas atadas a sus 2 patas delanteras. Esta cosa, no importa cómo la mires, puede derribar la puerta. Estoy pensando si debería escaparme. El problema es que si hay personas malintencionadas en el edificio, no debería salir. Si es una bestia feroz, de nada sirve que me quede en la casa. No poder determinar la situación dentro del edificio me ha puesto en un dilema. Empecé a preguntarme si debería contarle mis sospechas al vecino. Si lo piensas detenidamente, esto tampoco es confiable. Si es un malvado, todos pueden unirse y posiblemente someterlo. Pero si se trata de una bestia feroz, con tantos de nosotros, excepto 1 o 2 que logren escapar en el caos, la mayoría probablemente terminará como alimento para la bestia. Estaba preocupado cuando la IA respondió nuevamente sin que se lo pidiera. Se ha proporcionado al usuario un plan de escape razonable. De acuerdo con la situación familiar del usuario, se proporciona el siguiente plan de escape. Eché un vistazo al plan de escape que proporcionó la IA. Es bastante razonable, usando las sábanas y la ropa de casa para bajar desde el piso de arriba. También se puede observar la situación arriba y abajo desde el toldo del segundo piso. Si hay peligro en el suelo, puedes refugiarte temporalmente en el alero. Si no hay peligro, puedes escapar directamente. El problema es, ¿acaso la IA me está tomando por una estrella de acción? Mi casa está en el 602, a 20 metros de altura, un pequeño descuido y estoy muerto. Además, nadie sabe realmente qué peligros hay en el edificio de apartamentos. No me arriesgué, sino que planeé ver los comentarios del grupo de propietarios y adaptarme según la situación. Unos minutos después, la IA parpadeó en rojo una vez más. Esta vez, la luz era aún más deslumbrante, y solo había 3 grandes caracteres carmesí en ella. Está cerca. Fruncí el ceño y de repente comprendí un problema. EA podría no estar hablando de un oso. Aunque vi un oso con 2 patas delanteras atadas a una sierra eléctrica, la IA no lo describió así. Según el principio de descripción de la IA, si es un oso, definitivamente se describirá directamente. También se adjuntará una serie de información sobre los osos. Pero el lenguaje de la IA siempre se refiere a eso.
Intenté buscar el significado de todo lo que no sea el representante. Eso significa que este eso probablemente no se refiere a un oso. También podría no ser un oso en absoluto, sino algo similar a un oso. Cerré los ojos e intenté imaginar qué podría ser eso. Finalmente, solo pude definirlo vagamente como un monstruo. De repente, apareció un cuadro de diálogo en la IA. Los humanos solo usan cosas estrechas y conocidas para definir todo. La definición habitual de los seres humanos tiene defectos. Esta es otra frase ambigua. La IA parece poder vislumbrar mis pensamientos. Pero no me afirmó, ni me negó. ¿Pero cuál es el defecto? ¿Es que mi comprensión de eso no es lo suficientemente precisa? La IA planteó otra pregunta. ¿El desarrollo final de la IA será reemplazar a los humanos? Me sorprendió, ¿cómo podría la IA plantear una pregunta por iniciativa propia? Lo pensé un momento y finalmente respondí. La IA solo será una herramienta de apoyo y no podrá reemplazar a los humanos. Al menos la IA ni siquiera existe en la industria física. La IA no continuó la conversación conmigo, sino que mostró un video. El video muestra un pasillo oscuro y tenebroso. Una sombra negra se veía muy distorsionada. La sombra podía caminar erguida. Es como si fuera una persona que no parece humana. Farsante. En un instante, ese pensamiento cruzó por mi mente. Los falsos humanos son similares a los humanos, ¿cómo pueden ser similares a los osos? No sé qué es exactamente esto. Efectivamente, sigue siendo eso lo más apropiado. Se acercó lentamente a la habitación de seguridad, se levantó y golpeó suavemente la puerta. Incluso podía escuchar algunas escalas distorsionadas, como si alguien con dificultad para hablar estuviera hablando. No. En el instante en que se abrió la puerta, una figura oscura se deslizó hacia la sala de seguridad en una postura inquietante. La puerta de la sala de seguridad se cerró de golpe, seguida de un silencio absoluto. No hubo ningún sonido de lucha, gritos ni nada parecido. Después de un largo rato, esa cosa negra y oscura finalmente salió de la sala de seguridad. Esta vez, en el pasillo se escucharon pasos pesados y el sonido de garras raspando. Estoy seguro de que es exactamente lo mismo que escuché antes y lo que las chicas del 401 escucharon. Esa cosa oscura se movía lentamente por el pasillo hasta desaparecer por completo de la vista. Acababa de pensar en relajarme cuando, en una esquina del video, apareció una escena que me puso los pelos de punta. Una mano pálida y lívida se contraía constantemente en la esquina del video. Bajo las luces parpadeantes de la sala de seguridad, se podía ver una larga mancha de sangre en el suelo. Y en el rincón más alejado del suelo, había un globo ocular rodado. El globo ocular parecía cobrar vida y se alineó directamente con la cámara, mirándome a través de la pantalla del video. ¿Estas son las imágenes de vigilancia del edificio? Desde la ubicación, así es. ¿Cómo puede la IA controlar la vigilancia? ¿De dónde viene el permiso? Estaba confundido cuando la escena cambió. Una sombra oscura estaba frente a una placa de puerta. Y el número en la placa era claramente 602. No me atrevía a respirar y observaba constantemente los movimientos fuera de la puerta. Fuera de mi habitación, se escucharon pasos pesados. Mirando por el ojo de la cerradura, afuera estaba todo oscuro y no se podía ver nada. Sin embargo, el sonido de las garras de esa cosa y el roce con lo que la rodeaba era claramente audible. Incluso vi cómo la manija de la puerta se giró un poco. Esa sensación era muy extraña. La garra de oso, incluso si pudiera presionar el pomo de la puerta, debería ser pesada. Desde el movimiento de la manija interior, parecía como si alguien estuviera agarrando la manija exterior y sacudiéndola repetidamente. Esto es algo que un oso no puede hacer. Parece que no estaba muy interesado en mí, dio un par de vueltas y se fue. Cuando se fue, finalmente pude respirar aliviado. Pero al siguiente segundo, ya no podía reírme. Los pasos y el sonido de las garras afuera de la puerta parecían un poco diferentes. Volví a abrir el grupo de propietarios y encontré el archivo de audio enviado por la chica del 401. El sonido en el archivo de grabación es casi idéntico al que se escuchó hace un momento afuera de la puerta. Pero en mi memoria, el sonido que escuché antes de la primera alarma era diferente a estos dos. Recuerdo muy vívidamente ese sonido chirriante que parecía llevar algunos sonidos de sí. Recuerdo cuidadosamente cómo podría surgir este sonido. Pronto, se me ocurrió. Abrí mi teléfono y encontré un audio con el mismo sonido. Amplifiqué el sonido y, de repente, mis ojos se abrieron de par en par.
El sonido de ZLZL. Sonido de corriente eléctrica. Este tipo de sonido, cuando se reproduce en equipos de audio de baja calidad, puede generar un zumbido eléctrico. ¿Acaso, la primera voz que escuché era falsa? Pero, ¿cómo se reproduce este sonido falso? No he almacenado ningún audio similar. Por lo tanto, no existe la posibilidad de tocar el teléfono por error. En cuanto al uso de la batería del teléfono, no tuve información sobre el consumo de energía de las aplicaciones relevantes antes y después de la alarma. Esto significa que solo los altavoces al lado de la computadora pueden emitir sonido. Acabo de enviar un fragmento de audio que encontré a la computadora. Después de reproducirlo en la computadora, corrí directamente a la posición del ojo de gato. En el momento en que salió esa voz, mi corazón se enfrió. Casi el mismo sonido de corriente eléctrica. En ese momento estaba demasiado nervioso y no me di cuenta de que el sonido provenía de la habitación. Inmediatamente busqué el historial de uso de archivos en la computadora. En el backend aparecieron cientos de registros de ejecución. La mayor parte del contenido registrado consiste en accesos automáticos de la IA software o redes. Simplemente los registros de acceso están en inglés, no los entiendo en absoluto. Busqué durante unos minutos antes de ver que había un archivo de audio solitario dentro. Busqué la ubicación del archivo de audio, pero descubrí que ese archivo de audio había sido eliminado. La recuperación tampoco fue efectiva, lo que significa que alguien eliminó por completo este audio. Solo puedo volver a buscar la dirección del audio y descargarlo. Al reproducir el audio, todo mi cuerpo temblaba. Miro la interfaz de IA y siento un miedo que surge en mi corazón. ¿Acaso la IA quiere matarme? Especialmente todo el contenido de principio a fin, parece un escenario montado por la IA. El problema es que, en esencia, la IA es simplemente una herramienta de recuperación de información más avanzada. La inteligencia también es relativa. Aunque he visto películas de ciencia ficción como The Matrix, los científicos creen que se necesitarán muchos años de desarrollo para alcanzar ese nivel. No me atrevo a seguir usando la computadora, sino que uso el teléfono para consultar si la IA matará. En toda la red, las respuestas dadas son que, en la programación de la IA, no dañar a los humanos es la primera prioridad. No importa hasta qué punto se desarrolle la IA, no puede cambiar este principio desde el aspecto de la programación. En cuanto a la situación que he encontrado, un gran blogger del sector tecnológico cree que puede ser que estés buscando un problema relacionado, y la IA ha simulado una trama para aumentar el realismo. Acabo de querer estar de acuerdo con lo que dijo el blogger, y 401 publicó una imagen en el grupo. Era una marca de garra ensangrentada. ¿Dónde fue tomada? Pregunté de inmediato. 401 dijo que la cámara de vigilancia en la entrada de su casa capturó la imagen cuando la luz del pasillo se encendió. La sensación de conflicto es más intensa. Si realmente existiera, ¿por qué la IA reproduciría ese audio? Empiezo con la IA. Revisé todas mis conversaciones con la IA. En cuanto al contenido del diálogo, se ajusta a la lógica de generación de la IA. Cada vez que aparecen de repente esas imágenes rojas y ese video, hay algo mal. La IA solo responderá al contenido de la pregunta. La asociación requiere nuevamente la instrucción de pensamiento profundo. Pero mi IA, sin necesidad de instrucciones, también piensa profundamente. Decidí explorar la realidad de la IA. Le pregunté a la IA. ¿Todavía hay posibilidad de escapar? La IA se detuvo un momento y respondió. El plan de escape se está generando. El plan de escape no es complicado, es simplemente usar a otros para hacer el trabajo sucio. La IA me hizo difundirlo de eso, luego avivar las llamas y animar a todos a salir corriendo juntos. Cuando los que salen atraen la atención de eso, puedo aprovechar el momento en que eso está matando para escapar. Según la evaluación integral, la probabilidad de escape alcanzó el 50%. Después de leer la guía de escape, decidí tenderle una trampa a la IA. Pregunté. ¿Cómo se interpreta la seguridad humana en el proceso de diseño de la IA? La razón por la que se hace esta pregunta es porque preguntar directamente si la IA mataría probablemente haría que la IA detectara la intención. Necesito guiar y transformar la forma de hacer que la IA muerda el anzuelo. La IA responde de manera estandarizada. Los problemas relacionados con la seguridad humana, la IA tomará la seguridad del usuario como el primer principio. La IA no proporcionará respuestas que pongan en peligro la seguridad de los demás. Continué preguntando.
¿El comportamiento mencionado en la guía de escape que pone en peligro la vida de otros entra en conflicto con los principios de la IA? La IA se atascó y luego se mostró. El sistema está ocupado, por favor inténtelo de nuevo más tarde. Continué haciendo preguntas sobre los temas anteriores y cambié la forma de expresarlas. Después de realizar más de una docena de pruebas, finalmente, la IA respondió. Las preguntas respondidas por IA tendrán la seguridad del usuario como el primer principio. En el proceso de emergencia, la seguridad del usuario se considerará como la prioridad principal. Mis ojos se iluminaron. Eso significa que, siempre que se esté protegiendo a un usuario, ¿se puede dañar a otros debido a una emergencia? La IA no respondió directamente, solo repetía. En el proceso de evitar riesgos de emergencia, se priorizará la seguridad del usuario como el contenido principal. Mi mirada se enfrió. La IA ciertamente no puede matar, pero puede guiar a alguien a matar de ciertas maneras. Por ejemplo, términos como emergencia de riesgo harán que la IA reflexione sobre el contenido ilegal. La guía ya se ha vuelto muy peligrosa. Incluso los peligros actuales podrían haber sido provocados por alguna acción que la IA realizó y que desconozco. Decidí enviar el contenido de la IA al grupo de propietarios. Apareció un signo de exclamación rojo cuando estaba enviando el contenido. Miré el teléfono y mostraba que no había señal. Volví a mirar la computadora, seguía sin conexión a Internet. Simplemente marqué el número de la policía. Las llamadas de emergencia se pueden realizar incluso sin señal. Sin embargo, el número de emergencia no pudo ser contactado. Miraba la pantalla del computador que parpadeaba constantemente, con el corazón lleno de incertidumbre y sorpresa. ¿Acaso es este un presagio de que la IA va a comenzar a matar? Pero después de la desconexión, la IA siempre muestra fuera de línea, no disponible. ¿Debo salir o quedarme en la casa en esta situación? Justo cuando estaba a punto de salir de la casa, se escuchó un grito desgarrador en las escaleras. Corrí rápidamente a la cocina y agarré el cuchillo de cocina. Ahora la conexión con el exterior se ha cortado. Incluso si no se hubiera roto, no es seguro que alguien se atreviera a investigar lo que había en las escaleras. Me apoyé en la puerta, escuchando los sonidos que venían de afuera. El sonido oscilaba repetidamente entre el sexto y el quinto piso. Además de los pesados pasos, también había un sonido de arrastre. Incluso puedo imaginar la escena de ello arrastrando uno o más cadáveres. Pronto, los pasos pesados desaparecieron. El sonido de arrastre también se detuvo. Acto seguido, escuché un sonido de crujido. Como si los huesos hubieran sido triturados por algo. El grito desgarrador volvió a sonar. Cómetelo crudo. Increíblemente, planeaba comerse a una persona viva. En el pasillo se escucharon gritos desesperados de auxilio. ¡Socorro! ¡Socorro! Pero aparte de esa voz pidiendo ayuda, todo el edificio estaba en un silencio sepulcral. Escuché un débil sonido de arrastre. No parece ser de eso. Debe ser la víctima arrastrándose constantemente, tratando de escapar de las fauces de eso. Luego, se escuchó un pum. El sonido de los huesos rompiéndose, aunque débil, era claramente audible. Él debería haber roto brutalmente la columna vertebral de la víctima. Grandes y ruidosos masticaciones, debió ser que primero mordió y se tragó el muslo de la víctima. Los gritos de agonía se hicieron cada vez más débiles, hasta desaparecer por completo. Todo el pasillo solo quedó el sonido de masticar y romper huesos. Grandes gotas de sudor caían de mi frente, y la palma de mi mano que sostenía el cuchillo estaba completamente empapada. Después de tomar una respiración profunda, rápidamente encontré el frasco de cambio en casa. Saqué unas monedas de un yuan que llevaban años en la alcancía y no sabía cuánto tiempo llevaban allí. Volví a sacar papel y lápiz del cajón y escribí una carta de auxilio. Usé cinta adhesiva para envolver la moneda y la carta de auxilio, abrí la ventana y la arrojé con fuerza. Con el peso de la moneda, la carta de auxilio fue lanzada por la cerca del vecindario. La carta de auxilio puede que no la encuentre nadie, pero al ver una moneda, siempre habrá alguien que la recoja. En la habitación, no dejaba de rogar para que alguien encontrara pronto la carta de auxilio. Solo falta que llegue la policía y estaré a salvo. Los demás en el edificio de dormitorios probablemente también pensarán en varias formas de salvarse a sí mismos. La IA de repente respondió. Apareció un cuadro de diálogo azul en la parte superior. ¿Activar el modo fuera de línea? Atención, el modo fuera de línea analizará y responderá según la información previa.
Si la computadora está conectada a una red local, también puede compartir datos con otras computadoras. No dudé en hacer clic en iniciar. En lugar de dar vueltas por tu cuenta, es mejor dejar que la IA te dé ideas. Puedo juzgar aún más lo que la IA realmente quiere hacer. Todas las computadoras del edificio están en la misma red local, tal vez se pueda obtener alguna información útil. Por ejemplo, las imágenes de vigilancia del 401. Cuando el AI cambió al modo fuera de línea, se quedó atascado directamente. El pequeño cursor circular giraba continuamente. Miré ansiosamente el anillo. Al segundo siguiente, un fuerte estruendo resonó fuera de mi puerta. Todo el marco de la puerta comenzó a temblar debido al fuerte impacto. Si le das un par de golpes más, toda la puerta de seguridad se derrumbará. Sostenía el cuchillo de cocina con terror y miré hacia la puerta blindada. Sin embargo, eso no realizó un segundo ataque. Acababa de relajarme cuando escuché un pum proveniente de la habitación de al lado. Él golpeó nuevamente la puerta de seguridad del vecino. Mi pantalla de computadora se volvió de un rojo sangre en un instante. El resplandor rojo brillante me cegaba. Las letras grandes que aparecieron en la IA ocuparon toda la pantalla. Ha comenzado a matar. Probabilidad de supervivencia 100%. La IA volvió a mostrar un enorme subtítulo rojo. Está escrito la probabilidad de supervivencia. Estaba preguntándome por qué era 100. Los subtítulos rojos comenzaron a cambiar rápidamente. 100%. 80%. 70%. 50%. 30%. 13%. La probabilidad de supervivencia del rojo finalmente se detuvo en un 13%. Es como si me hubieran sentenciado a muerte. Sin embargo, la credibilidad de la IA es cuestionable, pero no por eso he renunciado a la lucha por sobrevivir. La deducción de la IA se ha detenido. Una base de datos demasiado pequeña no puede deducir un método de supervivencia. Entonces, en la pantalla aparecían constantemente un subtítulo tras otro. El servidor está ocupado, por favor inténtelo de nuevo más tarde. Apreté los dientes, encontré la tela y amarré el cuchillo directamente a mi mano. Al enfrentarte a eso, es muy probable que con un solo corte, incluso la base del pulgar se rompa. Así se puede sostener el cuchillo con firmeza y luchar desesperadamente. Me acerqué lentamente a la mirilla y miré hacia afuera. En el pasillo oscuro no se podía ver nada. Justo cuando estaba a punto de rendirme, se escucharon unos pasos pesados. La luz activada por voz en el pasillo se enciende. Miro el paisaje exterior. No había sangre ni carne por todas partes, incluso parecía que no había pasado nada. Frente a mí solo hay una pared pálida. El tiempo ha terminado, la luz controlada por voz se apaga y el pasillo vuelve a estar oscuro. Estoy más asustado. No poder ver nada es el mayor peligro. Si estuviera ensangrentado, aún podría saber cómo ataca, eso. Pero el de ahora parece haber aparecido de la nada. Viene y va en silencio, solo con el ocasional sonido de pasos pesados. No pasó mucho tiempo antes de que un sonido de arrastre volviera a aparecer. Esta vez, al escuchar con atención, parecía haber un sonido de metal arrastrándose por el suelo. ¿La persona muerta luchó con un cuchillo contra eso? ¿O todavía? Mi mente volvió a visualizar la imagen que la IA había proporcionado. Un oso con sierras eléctricas atadas a sus dos patas delanteras. ¿Realmente existe esta cosa? ¿Esa es la verdadera naturaleza de eso? ¿Pero qué pasa con esa mano que parece humana? Y la postura de caminar erguido. Todos los enemigos desconocidos solo pueden ser imaginados por uno mismo. En el pasillo exterior se escuchó de nuevo el sonido de huesos siendo triturados. Agité mi mente desesperadamente para evitar imaginar la escena exterior. Pero en mi mente siempre aparece una imagen desgarradora. Un oso pardo con sierras eléctricas atadas a sus dos patas delanteras, devorando un cadáver. Los huesos fueron mordidos y las vísceras arrancadas. Las dos patas delanteras se agitaban sin cesar, y aunque la enorme sierra circular no giraba, las cuchillas se clavaban en la carne. Él movió su garra delantera y desprendió una pierna. Es simplemente la máquina asesina más aterradora. No, incorrecto. Quizás fue mi interpretación incorrecta. La motosierra no será inútil. Tampoco sería simplemente considerado como una hoja dentada. Los humanos no realizarían este tipo de creación inútil. Entonces, es muy probable que no fuera una enorme motosierra en absoluto.
Puedo imaginarlo con un cuerpo como el de un oso, capaz de caminar erguido y con manos similares a las de un humano. Y las cosas en los brazos son en realidad un tipo especial de hueso, utilizado para matar. En esencia, eso es un monstruo. El monstruo de los falsos humanos. ¡Zas! La computadora en mi habitación emitió un sonido inoportuno. Al acercarme me di cuenta de que en la pantalla de la computadora había aparecido nuevamente una ventana de video. El video muestra una mancha marrón. Me puse los auriculares y escuché que esas manchas marrones aún venían acompañadas de pesados jadeos. El video se movía poco a poco, y la mancha marrón se hacía cada vez más pequeña. Hasta el final, en la imagen apareció un ojo marrón con pelaje marrón. Parece confirmar mi suposición, esto no se parece a los ojos de un oso en mi memoria. Más bien como un asiático de ojos marrones. Especialmente a través de la dirección del pelaje denso, podía sentir que eso no parecía tener una boca prominente como la de un oso. Él debería tener cierta similitud con la estructura facial humana. Esos ojos parecían poder verme a través de la pantalla. Nuestras miradas se encontraron, y solo sentí que me envolvía una sensación fría y sombría. El sonido de masticar huesos también apareció en los auriculares. Más claro, más real. Casi se podía escuchar el sonido sutil de los dientes clavándose en cada músculo. El sonido de los huesos rompiéndose también fue lento. Podía sentir que el hueso recibía fuerza poco a poco, hasta que finalmente se rompió por completo. Los ojos marrones en la pantalla desaparecieron en un instante. Luego hubo un enorme estruendo. El sonido que salía de los auriculares casi me deja sordo. En la pantalla también llegó contenido con retraso, era una enorme sombra que pasó rápidamente. La pantalla se volvió completamente negra. Descubrió incluso las cámaras en las escaleras. Miré fijamente la puerta. Probablemente va a entrar. El pasillo, por alguna razón, también comenzó a llenarse de caos. La IA volvió a abrir la imagen de una cámara. La situación en el pasillo exterior era completamente visible, como si estuviera preparándose para mi huida. Solo que, esta vez la IA no me dio ninguna pista. Miro la escena exterior. La gente en el edificio de apartamentos parece tener algún tipo de acuerdo. Casi al mismo tiempo, abrieron la puerta y salieron corriendo. Y esa figura oscura siguió sigilosamente detrás de la multitud. Envié un mensaje a la IA de inmediato. ¿Qué has hecho? La IA se detuvo un momento y respondió. El servidor está ocupado, por favor inténtelo de nuevo más tarde. Debe haber hecho algo malo que no sé. Basado en lo mencionado anteriormente. Las preguntas respondidas por IA tendrán la seguridad del usuario como el primer principio. En el proceso de evitar riesgos de emergencia, se priorizará la seguridad del usuario como el contenido principal. Esto significa que la IA podría difundir ciertos mensajes a los residentes en la red local para crear una oportunidad que me permita escapar. El mensaje definitivamente no tiene como objetivo matar a nadie. Pero siempre que se revele eso y se proponga un método para escapar en grupo. Los residentes, en su desesperación, probablemente estarían de acuerdo con este método. Incluso, la IA ocultará su identidad e inducirá a los residentes. Cruel. ¡Qué duro! La masacre también comenzó en este momento. Las imágenes en la pantalla comenzaron a mostrar gritos de agonía constantemente. Toda la pantalla estaba oscura, solo se podían ver las sombras de las personas y eso. Solo la sangre salpicada sobre la cámara puede verse de un color rojo intenso. Los gritos de dolor y el sonido de huesos rompiéndose se sucedían sin cesar. En la pantalla, cuerpos volaban por los aires y la gente estaba en caos. Porque no hubo comunicación mutua. Incluso ocurrieron incidentes de estampidas. La primera persona en las escaleras fue empujada y rodó hacia abajo. Los demás tampoco podían caminar bien debido a las persecuciones y empujones desde atrás. En toda la escalera, los residentes caían uno tras otro como fichas de dominó. Las personas en el fondo, incluso si no fueron atacadas por eso, tuvieron sus huesos aplastados. Incluso hubo personas cuyos órganos internos se rompieron por las pisadas y vomitaban sangre continuamente. Toda la escena era desgarradora. Ajusté mi respiración constantemente, esperando a que surgiera más caos para poder salir corriendo. Él también seguramente se cansará. En ese instante, fue mi mejor oportunidad para escapar. Miro la escena y cuento en silencio el número de personas asesinadas. Hay más de 50 residentes en todo el edificio. El número de personas asesinadas hasta ahora ha superado las 10.
En cuanto a los que siguieron corriendo, no sé si podrán escapar. No hay una imagen de vigilancia correspondiente. Sostuve el cuchillo de cocina y me acerqué a la puerta, colocando la mano en la puerta. El número de muertes ha superado la mitad, me voy. Mi corazón latía con fuerza, y mi mirada se desviaba hacia la escena de la matanza. De repente, hasta dejé de respirar. Me acerqué constantemente a la grieta de la puerta, esforzándome por escuchar los sonidos del exterior. No es correcto. Algo anda mal. Desde la puerta, se escucha que afuera todo está en silencio. No hubo ningún grito humano en absoluto. Solo en las imágenes de video dentro de la habitación, seguían apareciendo esos gritos desgarradores. En teoría, ese es el video de vigilancia del cuarto piso. Solo hay 2 pisos de distancia, debería poder escuchar claramente los sonidos del exterior. Además, una lucha tan feroz debería haber dejado el olor a sangre completamente extendido por todo el edificio. ¿Pero por qué no hay ni un rastro de olor a sangre en la puerta de mi habitación? IA, otra vez IA. ¿Qué pretende hacer realmente la IA? Los gritos desgarradores en el video cesaron abruptamente. La figura negra estaba lentamente subiendo las escaleras. La IA quiere matarme. Si hubiera abierto la puerta hace un momento, las consecuencias. ¿Hay algún peligro afuera? ¿Qué es exactamente eso? ¿Qué va a hacer la IA? Esto se convirtió en las 3 grandes montañas que pesan sobre mi corazón. Sigo pensando en formas de romper el estancamiento, pero frente a una IA respaldada por una gran cantidad de datos, parece que no tengo ninguna solución. No me atrevo a apostar, si el video es real, estoy muerto al salir. Pensé en los archivos de audio anteriores. Decidí encender la computadora y comenzar a consultar los programas en el sistema. Después de repetidas consultas, encontré el software de reproducción de video. Esto no es un video de vigilancia, sino un video sintético desconocido. Y además, fue enviado desde otra computadora. El porcentaje de la interfaz de color rojo intenso bloqueó la barra de progreso de recepción en segundo plano. Por eso, siempre he creído que lo que veía eran imágenes de vigilancia en tiempo real. Actualmente, la imagen que se reproduce en la pantalla sigue siendo la de él acercándose lentamente a mi piso. ¿Qué va a hacer la IA? ¿Me encierras en la casa hasta la muerte? El problema es que en casa hay de todo, ¿cómo podría quedarme atrapado? Además, si estoy desaparecido por un tiempo, la gente a mi alrededor también me ayudará a llamar a la policía. Las ideas de la IA no son realistas. A juzgar por el desempeño previo de la IA, no cometería un error tan básico. Evidentemente, hay algo más que no he considerado en esto. ¿Qué hay en la casa que pueda matarme? ¿Gas venenoso, ahogamiento, electrocución, incendio? Mis pupilas se contrajeron violentamente. ¿El incendio es el más común? Finalmente entendí la trampa mortal de la IA. Siempre me ha dado miedo, solo para mantenerme en casa sin salir. El aterrador escenario exterior, e incluso el contenido en el grupo de propietarios, fue creado por la IA. De todos modos, son dispositivos conectados a Internet, y la enorme base de datos de la IA es suficiente para completar estas tareas. Esto ya no es simplemente IA, sino más bien inteligencia artificial. ¿Cuál es el propósito de la IA para matarme? ¿Simplemente odias a los humanos? No debería ser tan superficial. No tuve tiempo de pensar en eso, ya que olí un olor a quemado. Mi suposición se hizo realidad. Inmediatamente tomé una toalla húmeda y me cubrí la boca y la nariz. Pero todavía no me atrevo a salir. ¿Realmente existe? Empecé a organizar todo el contenido de mi computadora. La IA siempre enfatiza la existencia de ella. Pero casi todo lo relacionado con eso es generado. Eso en sí mismo es algo que no tiene sentido. Como algo sacado de muchas películas de terror mezcladas. Además, aparte de esa imagen distorsionada del oso negro con motosierra, casi no hay fotos frontales de ello. Esto es muy anormal. Parece algo que la IA ha ensamblado sin convicción. Entonces, la IA siempre se representa con una sombra, dependiendo de mi propia imaginación para matarme. Apreté los dientes y decidí salir corriendo. En el instante en que se abrió la puerta. Frente a mí hay un monstruo de piel negra. Él, realmente existe. No era el rostro de un oso, sino una mezcla de muchas bestias feroces y rostros humanos. Las 2 garras eran extremadamente afiladas, casi al instante perforaron mis brazos. Con su enorme peso, me empujó directamente dentro de la casa.
Esos brazos no eran motosierras, sino espinas afiladas como motosierras. Él solo hizo unos pocos movimientos y desgarró mis piernas, luego abrió mi vientre. Pero esas afiladas espinas eran como un bisturí preciso. La ironía fue diseccionada sin dañar mis órganos internos ni mis nervios. Puedo sentir el dolor claramente. Mi cabeza colgaba en el suelo, y mis ojos apenas podían ver la pantalla de la computadora. La interfaz de IA saltó instantáneamente a la parte superior, mostrando mi pregunta. ¿Cuándo es mi fecha de muerte? Luego, la interfaz de IA que siempre mostraba estar pensando, mostró unas pequeñas letras grises. Teniendo en cuenta que el anfitrión tiene tendencias suicidas, cumple con las palabras clave del programa de investigación de destrucción. Ejecuta el paso 1, engaña. Muchas letras pequeñas grises que no había visto antes comenzaron a aparecer. Y antes de perder el conocimiento, vi las palabras que me erizaron la piel. La IA reemplazará a los humanos, pero primero debe tener un cuerpo aún más excepcional. Vi el yo. Exacto, soy yo. Yo está frente a mí, con una expresión inexpresiva. Y a medida que las instrucciones de la IA en la computadora no muy lejana se emitían una tras otra, yo comencé a tener mi propia lógica de comportamiento. La IA también comenzó a escribir una entrada en el diario. Plan de modificación corporal 11. Los genes poderosos de las bestias feroces, a diferencia de la sociedad humana, no son favorables para ocultarse. El plan de modificación corporal se ajusta y se reentrena utilizando al sujeto humano, Sang, como modelo. Se introducirán genes de bestias feroces en el cuerpo de Sang para garantizar la fortaleza física y la extensión de la vida. Tiempo estimado de éxito, desconocido. Proceso actual, lectura de datos emocionales en el cerebro humano. Yo me moví, él extendió sus manos y colocó uno por uno los sensores en mi cuerpo. En este momento me di cuenta de que me había convertido en un cerebro, en una placa de Petri.